En este país durante casi 40 años existió una regla que todo el mundo conocía y que nadie discutía. De la pandilla se salía de una sola forma: muerto. Entrabas de joven, entregabas tu vida entera y el día que querías dejarlo, la respuesta era una bala. Así de simple, así de cerrado, salvo por una excepción, una nada más. Una sola puerta en todo ese muro de plomo. Y esa puerta la sostenía un hombre con una Biblia bajo el brazo. Deténgase conmigo un momento porque aquí está lo que le da sentido a todo lo que le voy a contar. El único ser humano en todo El Salvador que podía meter la mano dentro de la mara y sacar a un muchacho vivo era un pastor, no un juez, no un policía con su fusil, no un ministro con su firma. Un pastor de templo de lámina metido en una colonia donde el Estado no se atrevía a entrar. Y este video es la historia de lo que pasó cuando la pandilla decidió cerrar esa puerta a sangre y fuego, de los hombres de fe que se convirtieron en su enemigo más temido, y de uno de los asesinos que creyó que cruzando el continente entero dejaría atrás lo que hizo. Si le interesan los crímenes más brutales de este país y las cacerías que traen de vuelta a los culpables desde el otro lado del mundo, suscríbase ahora mismo al canal, porque lo que le voy a contar termina con el mismísimo FBI tocando una puerta en una ciudad con nieve, a miles de kilómetros de donde empezó todo. Primero necesito que entienda por qué esa puerta era tan sagrada, porque si no, no va a sentir el peso de lo que vino después. En el mundo de la mara, al que se convertía de verdad, le decían que estaba calmado, y estar calmado no era un permiso barato. Venía con reglas de hierro, nada de trago, nada de fiesta, nada de mujeres ajenas. Culto 3-4 veces por semana, y que lo vieran ahí sentado, con la Biblia en la mano a la vista de todos. Los mismos homois llegaban a los cultos a revisar si el hermano era de verdad o estaba fingiendo. Lo miraban una sola vez con una cerveza y el permiso se acababa esa misma noche. Esa regla la respetaban porque funcionaba. Un país entero lo sabía. Se hizo una encuesta hace años y la mitad de la gente contestó que la única forma real de sacar a un muchacho de la pandilla era entregándolo a Dios. Casi todos dijeron que la iglesia servía mejor que la escuela, mejor que el trabajo, mejor que cualquier programa del gobierno con su presupuesto y sus cámaras. Piénselo despacio. Toda la maquinaria del Estado por un lado y por el otro, un pastor pobre con una Biblia gastada. Y la gente sabía cuál de los dos de verdad rescataba cipotes. Por eso los pastores entraban a las cárceles donde nadie más ponía un pie. Por eso, cuando en 2012 se armó aquella tregua entre la MS-13 y el Barrio 18, el que salió a dar la cara delante del país fue un obispo. Los hombres de fe cruzaban las líneas invisibles que a cualquier otro le costaban la vida. Ahora, agárrese, porque le voy a enseñar qué pasó cuando uno de esos hombres empezó a usar esa puerta demasiado bien. Vámonos a Tacuba, en el departamento de Ahuachapán, occidente del país. Montaña, café, caminos de tierra que en invierno se vuelven un lodazal. Un lugar bonito y bravo. De día cantan los gallos, de noche en aquellos años mandaba la clica. Y en esas colonias donde nadie caminaba tranquilo, había un muchacho que sí, se llamaba José Isaac García Saldaña. 22 años, un cipote campesino, sin estudios de teología, sin diploma, sin un centavo. Pastor evangélico y líder comunal en el asentamiento Los Pinos. Un muchacho que agarró una Biblia y se puso a predicar donde nadie más quería. Y lo que hizo en menos de 6 meses lo confirma la propia policía de la zona. Sacó de la pandilla a cerca de 10 jóvenes, 10 muchachos ya marcados, ya perdidos, que él fue jalando uno por uno hacia el culto, sin sueldo, sin programa, sin permiso de ninguna autoridad, solo con la palabra. Déjeme contarle cómo lo lograba, porque esto es lo que firmó su sentencia de muerte. José Isaac predicaba tan bonito que los mismos pandilleros llegaban solos a escucharlo. Andaban rondando cerca de la iglesia, oían aquella voz y ellos solitos se iban acercando y se sentaban en las sillas plásticas. Nadie los llevaba. Algo en la forma en que ese muchacho hablaba de Dios los arrastraba hacia adentro. Ahora métase por un segundo en la cabeza de un jefe de clica. Su estructura vive de una sola materia prima. Muchachos jóvenes, pobres, sin futuro, fáciles de reclutar. Y de repente aparece un campesino de 22 años que se los está sacando de las manos uno por uno gratis y encima con sus propios soldados yendo por voluntad propia a escucharlo. Para la mara, ese pastor era un ladrón. Les estaba robando lo único que de verdad importaba, la gente joven. Hay una frase que quedó de aquel tiempo y que lo dice todo. La pandilla temía ser diezmada por culpa del trabajo de ese muchacho. Diezmada.
Un ejército de asesinos con miedo de un cipote con una Biblia. Y ahí empezó el castigo. Primero las amenazas, varias confirmadas después por la propia PNC. Después algo más humillante. Lo sacaron de la iglesia a la fuerza, en pleno día delante de toda la comunidad, y lo golpearon en plena calle para que nadie olvidara la lección. Miren al hermano, miren que aquí ni Dios lo protege. Y como si tuviera poca desgracia, del otro lado tampoco lo dejaban en paz. Un policía de la zona lo agarró de encolo. Una vez lo obligó a desnudarse en plena calle con la excusa de una requisa, sabiendo que ese muchacho no cargaba más que un evangelio. Otra vez lo interceptó, le arrancó varias páginas de la Biblia que llevaba en la mano y le machacó los dedos a golpes hasta hacerlo llorar del dolor. Una Biblia rota en el suelo con las hojas arrancadas. Ese fue el trato que recibió de los que debían cuidarlo. Un bando lo golpeaba por sacar muchachos de la mara. El otro lo humillaba por juntarse con mareros para predicarles. José Isaac quedó aplastado entre los dos, sin nadie que diera la cara por él, y su único delito fue creer que a esos cipotes todavía se les podía salvar. Domingo 15 de julio de 2018, 7 de la mañana, le llegó el aviso de que habían matado a su hermano. José Isaac salió corriendo de su casa a verificar angustiado como saldría cualquiera al que le tocan la sangre, y en el caserío Altos del Toro, Cantón El Rosario, lo estaban esperando. Ahí lo mataron. Al pastor de 22 años, al que vaciaba las clicas con la pura palabra. Todos apuntaron al mismo lugar, la Mara Salvatrucha, cobrándose el daño que él les hacía. Fíjese en el detalle del hermano, porque no fue casualidad. La Mara aprendió hace tiempo que la manera de sacar a un hombre de su casa es tocarle a la familia. Quieren o matan a un pariente. La víctima sale disparada a ver qué pasó, sin pensar, sin cuidarse, y afuera lo esperan. A José Isaac lo sacaron de su refugio usando la sangre de su propio hermano como carnada. Guárdese ese método, porque va a reaparecer más adelante en esta misma historia. Lo enterraron en su tierra entre la gente pobre a la que predicaba, y el país siguió su marcha como siempre. Pero José Isaac no fue el único hombre de fe que cayó en esta guerra, ni de lejos, porque una vez que la Mara decidió cerrar esa puerta, fue por todos los que la sostenían, cruza el país entero hacia el oriente, Puerto El Triunfo, departamento de Usulután, tierra de pescadores, de lanchas, de manglar y de un calor que no perdona. Ahí, en el año 2019, había otro pastor de iglesia evangélica que empezó a estorbarle a la pandilla de la zona, en este caso el barrio 18 Sureños. Primero le cayó la extorsión, le cobraron renta a él, a un pastor como a cualquier tendero del mercado, la casa de Dios pagando el impuesto del miedo. Y cuando ese hombre dejó de convenirles, no lo mataron en la calle como a José Isaac. Hicieron algo que de una forma retorcida es todavía peor. Se lo llevaron, en 2020 lo privaron de libertad y desapareció, y hasta hoy nadie sabe dónde está. Ni la familia, ni la iglesia, ni las autoridades. Un pastor tragado por el silencio, sin cuerpo, sin tumba, sin un lugar a donde ir a llorarlo. Ese caso salió a la luz apenas este año, en 2026, cuando la fiscalía llevó a esa estructura a juicio. 39 miembros del barrio 18 Sureños de Jiquilisco cayeron con condenas de entre 30 y 45 años, 9 homeboys y 30 colaboradores. Y en ese mismo expediente había otro crimen que retrata a esta gente entera. El 29 de noviembre de 2019, en ese mismo puerto, un pescador arrancaba su jornada, se subía a su lancha como cada mañana para irse a trabajar al mar. Los pandilleros lo interceptaron y le exigieron el arma de fuego que cargaba. El hombre se negó y por negarse le dispararon una y otra vez hasta dejarlo tirado. Después, para rematar la bajeza, le robaron el motor de la lancha con la que se ganaba el pan. Un pescador muerto por no soltar su arma. Un pastor desaparecido sin dejar rastro. Los dos en el mismo puerto a manos de la misma estructura, mandando en la costa como dueños de la vida y de la muerte. Y esto no se quedó dentro de las fronteras de El Salvador. En Honduras, el país vecino, hubo un lapso de apenas 6 meses en el que asesinaron a 8 pastores evangélicos. 8 en medio año. La misma guerra, el mismo blanco pintado en la espalda, hasta la iglesia católica sangró. En 2019, en Huayúa, un municipio del occidente, el sacerdote Cecilio Pérez apareció asesinado dentro de su propia casa parroquial. Junto al cadáver, la policía halló una nota. Un grupo delincuencial se atribuía el crimen ahí mismo por escrito, firmando su obra como quien deja una tarjeta. El arzobispo de San Salvador puso en duda después el motivo. Dijo que allegados al padre no creían que fuera por renta.
Le doy el dato con la duda incluida como debe ser. Pero el hecho quedó grabado. Un cura ejecutado en su casa con la confesión criminal a un lado del cuerpo. Ate los cabos conmigo. José Isaac en Tacuba, el pastor desaparecido en Puerto El Triunfo, el sacerdote de Huayúa, los 8 de Honduras, todos hombres de fe, todos borrados por las pandillas de la región, porque una vez que entendieron que la puerta de la iglesia era la que les vaciaba las filas, se propusieron tapiarla con cadáveres. Y ahora sí, con todo eso en la cabeza, déjeme llevarlo al caso más reciente, el que hizo que la cacería cruzara el continente. Marzo de 2026, Waterbury, Connecticut, Estados Unidos, a miles de kilómetros de El Salvador, una ciudad fría y gris de calles de ladrillo y nieve sucia amontonada en las esquinas, un lugar donde nadie pregunta de dónde vienes ni qué dejaste atrás. Ahí vivía un hombre con otra rutina, quizá convencido de que su pasado se había quedado sepultado del otro lado del mapa. Se llama Dani Antonio Granados García, y en El Salvador lo buscaban por una sola cosa, el asesinato de un pastor evangélico. Pero esa víctima cargaba un detalle que lo volvía todo más grave. El pastor que mataron era pariente cercano de un policía salvadoreño, y eso, para la MS-13, es un crimen doble. Le quitan a la comunidad al hombre de Dios que rescataba muchachos, y de un mismo golpe le mandan al policía la amenaza más cruel que existe. Escuche esto porque cierra el círculo. Los familiares de los policías han sido durante años un blanco de la Mara. Es su manera de aterrorizar a las fuerzas del orden. Tú me persigues, yo voy por tu hermano, por tu primo, por tu tío. ¿Se acuerda de cómo sacaron a José Isaac de su casa matándole al hermano? El mismo método, la misma lógica de tocar la sangre para hacer daño. Y si el pariente además era pastor, la pandilla remató 2 venganzas en un solo disparo. Le arrebató a la gente al que la salvaba y le gritó al policía que ni su propia familia, ni siquiera si servía a Dios, estaba fuera de su alcance. Dani Granados hizo lo que hacen tantos después de un crimen así. Corrió, cruzó fronteras, se metió a Estados Unidos, se perdió en el norte, seguro de que las cuentas de El Salvador no lo alcanzarían tan lejos. Se equivocó porque sobre él pesaba una orden de captura por homicidio agravado y también una notificación azul de Interpol. Esa alerta se riega por el mundo entero para ubicar a una persona buscada. El nombre de Granados estaba marcado en un sistema que no reconoce fronteras. Y del otro lado del mapa, 2 oficinas empezaron a trabajar juntas sin que él lo supiera. La del FBI en New Haven, Connecticut, y la oficina de enlace del FBI en San Salvador. Mientras él se creía invisible en aquella ciudad fría, esas 2 oficinas cruzaban datos y cerraban el cerco. Un hombre que mató a un pastor en un pueblo salvadoreño estaba siendo cazado por agentes federales de Estados Unidos a miles de kilómetros de donde apretó el gatillo. Y un martes de marzo en Waterbury cayó. Imagínese la escena, una calle cualquiera de Connecticut, los agentes del FBI llegando por un hombre que creía haber enterrado su pasado, sin tiroteo, sin escándalo, solo la ley tocando la puerta después de meses de trabajo callado. El propio director del FBI confirmó la captura y el agente a cargo de la oficina de New Haven lo dijo sin rodeos. Los de la MS-13 son conocidos por su brutalidad y por más caos que quieran sembrar, el FBI los va a perseguir sin descanso. Lo entregaron al Servicio de Inmigración para arrancar su retorno a El Salvador, donde tendrá que responder por el crimen que lo hizo huir. Su fuga terminó devolviéndolo a la jaula de la que creyó escapar. Toca poner las cosas en su sitio, con la honestidad que usted merece. Dani Granados es por ahora un imputado. Está señalado por las autoridades y capturado por el FBI, pero su culpa tendrá que probarse ante un juez salvadoreño. Los detalles finos del crimen, la fecha exacta, el nombre del pastor, cómo ocurrió, no se han hecho públicos y yo no le voy a inventar lo que no sé. Lo confirmado es la captura, la coordinación del FBI con Interpol y que a quien mató fue a un pastor evangélico pariente de un policía. Con eso basta para medir el tamaño de lo que hizo. Y antes de cerrar, tengo que enseñarle la otra cara de esta moneda, porque si no la historia queda coja, una cara incómoda. Porque no todos los que se pusieron una Biblia por delante en este país eran José Isaac. En octubre de 2015, la fiscalía mandó a juicio a un pastor evangélico junto a 36 pandilleros de la MS-13. Lo que ese hombre hizo pone los pelos de punta. Según la acusación, la estructura mató a 2 personas que se querían retirar de la pandilla y a un tercero al que señalaban de policía. Y el líder religioso, el supuesto pastor,
habría ayudado a la Mara a deshacerse de un cadáver mutilado. Un hombre que se decía siervo de Dios, metido hasta el cuello escondiendo los pedazos de una víctima. Años después, en Ilopango, cayó otro, alias Piri, fichado como homeboy de la MS-13, que se hacía pasar por pastor en una iglesia del sector y desde ahí cobraba la extorsión. El disfraz perfecto, la Biblia convertida en tapadera para exprimir a la misma gente que llegaba a rezar. Y ahí está lo más sucio de todo. Esos falsos pastores, esos lobos con piel de oveja, le hicieron un daño terrible a los de verdad. Cada vez que uno de esos fingidos caía, la palabra de un pastor honesto valía un poco menos. Los que pagan por el tramposo siempre son los que sí cambiaron. José Isaac murió por sacar cipotes de la Mara. Otros usaron la misma Biblia para tapar muertos. La misma herramienta en las manos opuestas. Pero déjeme cerrar con lo que de verdad importa, porque no quiero que se quede solo con la sangre y con los farsantes. Cuando uno junta todos estos casos, el de José Isaac, golpeado y asesinado en Tacuba, el del pastor desaparecido sin rastro en Puerto El Triunfo, el del sacerdote ejecutado en Huayúa, el del pastor pariente del policía por el que buscan a Granados, aparece una verdad incómoda sobre este país. Los hombres más valientes de la guerra contra las pandillas no siempre cargaron un fusil, muchos cargaron una Biblia y lo pagaron con la vida. Se metieron a colonias donde ni la policía entraba, sacaron cipotes del hoyo uno por uno, fueron a hospitales, a velorios, a cárceles. Cruzaron las líneas invisibles que a cualquier otro le costaban la muerte, sin sueldo, sin escolta, sin que nadie les diera las gracias. La Mara los mató no porque fueran débiles, sino porque eran lo único que de verdad le funcionaba al país para recuperar a un muchacho perdido. José Isaac probó con su propia sangre algo que quizá ni él sabía que estaba demostrando. A esos muchachos todavía se les podía salvar, tan cierto era que la pandilla tuvo que matarlo para impedírselo. Un cipote de 22 años con una Biblia gastada resultó más eficaz para vaciar una clica que años enteros de operativos. Hoy en Tacuba siguen abriendo los templos de lámina cada noche con sus sillas plásticas y sus ventiladores que no dan abasto contra el calor, con pastores que se ganan el pan honradamente y que cargan sin culpa con el miedo de los que cayeron antes que ellos. Y en algún juzgado el nombre de Dani Granados espera el día en que tenga que dar la cara por el hombre de Dios al que le quitó la vida. Porque este país aprendió una cosa a golpes: se puede huir de la policía, se puede huir del país, hasta se puede cruzar el continente entero y esconderse en una ciudad con nieve. Pero cuando usted mata al hombre que sostenía la única puerta por la que se salía con vida, se echa encima algo más grande que la ley de los hombres. Y tarde o temprano, aunque tarde años, y aunque haga falta el FBI cruzando medio mundo, esa cuenta se cobra. Si quiere seguir cada crimen, cada cacería y cada captura de los que creyeron que la frontera los salvaba, suscríbase al canal, active la campanita y déjeme abajo una sola palabra. ¿Un hombre que mata al pastor que sacaba muchachos de la pandilla merece perdón? Escríbame sí o no.